Amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Vamos a meditar en la Escritura, en la palabra de Dios. Hoy es 12 de febrero del año 2023. Damos gracias a Dios por este día. Hoy estamos de manteles largos, estamos celebrando el aniversario número 35 de nuestra iglesia, la IPAR, la Santísima Trinidad, acá en Cardenales número 19, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y bueno, vamos a leer en el Antiguo Testamento el Salmo 103. Voy a leer solamente los primeros 5 versículos. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en el Nuevo Testamento también, aquí leímos Salmo 103, en el Nuevo Testamento en Hebreos, en el capítulo 11, quiero darle lectura también a los primeros versículos. Habla de la fe. Usted conoce muy bien ese capítulo 11 de Hebreos, y dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y más adelante el versículo 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos. Recordemos que se conoce como la galería de los héroes de la fe. Este capítulo 11 dice: por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por esta oportunidad de compartir tu mensaje, de compartir tu palabra. Señor, te ruego que tú la bendigas, Padre, que tú des palabras a mi boca, Señor, palabra tuya solamente, que tú la confirmes, Señor, también como un llamado para la iglesia en estos 35 años que estamos celebrando. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, por la vida de tu iglesia. En Cristo Jesús te doy. Amén. Bien, amados hermanos, entonces hemos leído aquí en el Salmo 103, pues una oración de gratitud. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. De alguna manera, la obra en este lugar empezó hace 35 años, quizás antes todavía de esos 35 años. Estamos hablando de 1988, 89. Y pues antes de eso algo tuvo que pasar. Y seguramente surgió un sueño de los que fundaron esta iglesia allá hace 35 años o más, y que de alguna manera fueron cristalizando ese sueño. Quiero contarles una historia muy interesante, y se llama La oruga que tuvo un sueño. Y bueno, pues esta historia cuenta de una oruguita que pues salió a caminar, iba caminando, y en esa caminada se encontró a un saltamontes. Y el saltamontes le preguntó: ¿a dónde vas, oruguita? Y la oruga le contestó: anoche tuve un sueño y soñé que iba hacia aquella gran montaña, subía yo a la montaña y de ahí podía yo ver y apreciar todo el valle que estaba abajo de la montaña. Y me gustó mi sueño que vi, y entonces he decidido realizarlo. Entonces el saltamontes dice: estás loca, ¿cómo vas a hacer ese proyecto? Ese plan es imposible,
porque cualquier piedra será una montaña para ti, cualquier charco será un mar y cualquier obstáculo será un gran obstáculo. Tú estás muy pequeñita y será una barrera infranqueable para ti. Pero la oruguita ya estaba lejos, ya no escuchó las alegatas del saltamontes. Entonces sus diminutos pies se movían, se alejaban y se acercaban más a la montaña. En ese caminar también se encontró a otro personaje y pues aquel animalito también le dijo, este era un escarabajo, le dijo, ¿hacia dónde te diriges con tanto empeño, oruguita? Y sudando y jadeando, la oruguita le contestó, tuve un sueño y voy a realizarlo. Subiré a aquella gran montaña y desde ahí contemplaré a todo el mundo. El escarabajo no pudo contener su risa, se rió a carcajadas y luego dijo, ni yo intentaría una empresa tan asombrosa. Y ahí se quedó, porque la oruguita siguió su camino con mucho afán. Continuó. Del mismo modo, la pequeña oruga se encontró en el camino a otros personajes, se encontró un topo, se encontró una araña, se encontró una rana, a un pajarito cantor, y todos trataron de disuadirla diciendo, estás loca, ese es un sueño imposible. Pero en la oruguita, en su interior, sentía que debía de continuar, sentía un gran impulso que la obligaba a avanzar. Y bueno, pues pronto se sintió cansada, un día se sintió sin mucha fuerza y a punto de morir, así que decidió parar y empezó a hacer pues un lugar donde pudiera descansar, se formó una crisálida y ahí se metió y pronto pues murió. Entonces todos los animales del valle fueron al enterarse de todo esto durante muchos días a contemplar sus restos y dijeron, miren, ahí está el animal más loco del mundo. Miren sus restos. Es una crisálida, un monumento a la insensatez. Su duro refugio es digno de alguien que quiso realizar un sueño imposible, un sueño irrealizable. Irrealizable. Qué tonta fue. Pero una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, muchos animales se hallaban observando aquello que se había convertido en una advertencia para todos aquellos que fueran atrevidos. Pero algo comenzó a suceder. De aquella crisálida empezó a salir un hermoso animal, primero los ojitos, después empezaron a salir parte de su cuerpo, de sus alas, ¿verdad? Y sus antenas, y se dieron cuenta que era una hermosa mariposa y todos estaban atónitos, todos estaban asombrados viendo lo increíble de la transformación que había sufrido esta oruguita. Y entonces aquí pues ellos al ver todo esto tan impresionante, pues dijeron y tuvieron un solo pensamiento todos y sabían a dónde se iba a dirigir esta hermosa mariposa, hacia aquella gran montaña a realizar su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que ahora podía volver a vivir. Todos se habían equivocado. En esta amada iglesia, hace 35 años alguien tuvo un sueño y empezó a cristalizar ese sueño y empezó a llamar a otros para cristalizar este sueño. Y todos juntos, unidos como parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, hicieron posible lo que ahora podemos ver en esta iglesia. Qué hermoso testimonio. Un día Joe Montana, un jugador de fútbol americano, un gran quarterback de los 49 de San Francisco, él dijo, estoy convencido, los ganadores imaginan su sueño primero, después lo persiguen con todo corazón y esperan que se haga realidad, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. Dios nos ha creado para realizar sueños. Debemos vivir creyéndolo, saludándolo como hemos leído aquí en Hebreos y confesando que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y nos dirigimos
a una patria celestial. Este mundo no es nuestro. Aquí vivimos ahora, pero nos iremos y tenemos que estar ahora trabajando, ahora invirtiendo para el reino de los cielos. Pongamos la vida en ello. Y si nos damos cuenta de que no podemos, acudamos pronto al Padre, entonces con otra visión diferente, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, ténganlo por seguro que lo lograremos. Hoy estamos celebrando un sueño que inició hace más de 35 años y pues estamos cumpliendo esos años. Los cumpleaños traen gratitud, traen esperanza, traen expectación. Y hoy podemos decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que tuvieron un sueño y que por la fe empezaron a trabajar en ese sueño. Algunos, como dice la misma escritura aquí, no alcanzaron a ver el sueño, no alcanzaron a vivir el sueño. Hoy muchos han quedado en el camino, muchos han muerto dentro de este periodo de los 35 años. Sabemos en dónde están, en la presencia de Dios, esperando la resurrección, pero tenemos pues que actuar con fe, con la fe que actuó Abraham, con la fe que actuó Noé, con la fe que actuó Sara, con la fe que actuaron los héroes de la fe que se describen aquí en Hebreos capítulo 11. Y la obra requiere sacrificio. Todos los que participaron en la construcción de este templo que hoy nos alberga para tener este culto, pues tuvieron que pasar por sacrificios. Sacrificaron su tiempo, sacrificaron recursos, sacrificaron su vida, sacrificaron sus dones, sus talentos, para que la obra continuara y siguiera dando. Y ofrecieron a Dios sacrificio agradable. Dios mismo da testimonio de sus ofrendas. Y sin fe hubiera sido imposible agradar a Dios. Así que en este bosquejo solamente tengo 2 puntos y pues los tomo de Hebreos capítulo 11, versículo 13, ahí donde ya leímos. Y el versículo 13 nos dice de esta manera: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, lo que decíamos, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 2 puntos, extranjeros. ¿Por qué eran extranjeros? Porque muchas veces fueron llevados al exilio. El pueblo de Dios, en su pecado de idolatría, de adorar a otros dioses que no era Dios, al único y sabio Dios, pues fueron llevados, presos. El reino del norte, el reino del sur, fueron llevados a Siria, a Babilonia, a Persia. Y bueno, pues tuvieron que sufrir y saber lo que era ser extranjeros en una tierra extraña. Por eso que el Salmo 137 nos dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos y nos decían que cantáramos, pero ¿cómo podemos cantar así en esta condición? Y pues estamos de paso. Fue necesario que el pueblo de Dios padeciera constantemente fuera de su patria para que apreciara su patria. Pero todo esto eran visos de la patria celestial además, y siempre anhelando regresar, siempre soñando regresar, y no era posible. Esperaron, por ejemplo, 430 años, ¿verdad?, para salir hacia la tierra prometida. Después duraron 70 años, unos el reino del sur para regresar, y el reino del norte nunca regresó. Entonces todavía hay muchos dispersos de esas 10 tribus. Entonces nosotros estamos como esa oruguita yéndose a la montaña. Nosotros vamos también caminando hacia una patria celestial que tenemos la promesa, dice Jesús en Juan 14, yo me voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén, hacia la patria celestial. Somos extranjeros aquí, no somos de esta tierra, tenemos otro lugar, otra patria donde Dios nos está esperando. Yo
voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Donde nos espera el Padre, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, no habrá más lágrimas. Este mundo no es nuestro y no podemos aquí vivir para siempre. Por eso es mejor que no estemos atados a los deseos del mundo, a las propiedades, por ejemplo, ¿verdad? A las posesiones de este mundo. No estemos atados a eso. Invirtamos más bien en el reino de los cielos, donde el orín ni el hollín corrompen. Entonces, en el Nuevo Testamento hubo también judíos dispersos que anhelaban la patria celestial. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, nos habla de los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, aún los judíos conversos y los gentiles conversos, ahí en el libro de los Hechos nos habla que hablaron en lenguas y que fueron pues enviados a muchos lugares y otros exiliados y expatriados, y es una evidencia que podemos ver y leer ahí en el libro de Hechos, y de eso está hablando también aquí Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro escribe a estos cristianos para traerles esperanza. Es una carta de esperanza, la carta de Pedro. Y para que entre tanto que estén aquí, vivan una vida santa. Ese es un llamado importante para la iglesia. Vivan una vida santa esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15? Sed santos, como aquel que os llamó es santo, así también ustedes en toda vuestra manera de vivir, en santidad, en tus pensamientos, en tus acciones, hasta en tus sueños, vivir en santidad. Somos exhortados pues por Pedro verdaderamente a vivir como debe de vivir el pueblo de Dios. Decíamos en una predicación anterior, convocación cristiana. Así que ustedes que hoy están aquí son linaje escogido, dice Pedro, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, escogido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahorita vamos a hablar de eso. Peregrinos, número 2, peregrinos, ya voy a terminar. Y bueno, pues es clara la peregrinación constante del pueblo de Dios, lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 11, y Abraham salió como peregrino a un lugar que había de recibir como herencia, y junto con él Sara, y por la fe habitaron como extranjeros en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, su hijo, su nieto, coherederos de la misma promesa. Así como Dios hizo pacto con Abraham, hizo también pacto con Isaac, hizo pacto también con Jacob, y esperaron la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no es Jerusalén, es una patria celestial. Así que somos extranjeros, somos peregrinos, y en este peregrinar tenemos puesta nuestra esperanza en el autor y consumador de la fe, y sabemos a dónde vamos, y sabemos el camino. No estamos como Tomás: Señor, no sabemos el camino, muéstranos cuál es el camino. Y él dice: yo soy la verdad, la vida, el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que maravilloso Juan cuando habla de esos 7 yo soy. Así que, en conclusión, mis amados hermanos, tenemos que pensar en esto, en esta esperanza que tenemos aquí en la Escritura. Ya lo hemos visto aquí en Hebreos 11, y también la esperanza de la que habla Juan y de la que habla el Evangelio, pues, Apocalipsis también, que lo escribe Juan. Toda esa esperanza, ¿verdad? Que de un cielo nuevo, una tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Qué hermoso lo que nos espera. Todo esto es algo figurativo, que pues Dios le dio a Juan, y él lo expresa ahí en el libro del Apocalipsis. Pero tenemos que reflexionar también, mis amados, ya como conclusión,
hemos alcanzado nuestras metas, hemos alcanzado nuestro propósito como iglesia, hemos pues ido hacia los planes, a los proyectos. Pensemos en esto. Pensemos en que si estamos donde debemos estar, estamos contentos con los logros de estos 35 años. Somos todos, estamos todos los que somos. Alguien decía, ni son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Cómo nos vemos en 5 años? ¿Cómo nos vemos en 10? ¿Cómo nos vemos en otros 35 años? Yo quisiera preguntarle a la iglesia de la Santísima, o a ti que estás viendo este mensaje también, seguramente te congregas a una iglesia, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde van? Porque si no hay una meta, si no hay una misión y si no hay una visión, le estamos dando palos de ciego, como cuando te ponen la venda y le tienes que dar a la piñata y no sabes dónde está o te la mueven. Tenemos que tener una idea clara de hacia dónde vamos. Por eso yo quisiera presentar 4 desafíos, termino con esto, a la iglesia. Quisiera que pensáramos, no en el pasado, lo que ya fue ya no lo podemos regresar, sino que pensemos en el presente y en el futuro. 4 desafíos. Quisiera que pensáramos, número uno, que sea un desafío para la iglesia ser una iglesia que evangelice y que discipule. ¿Cuánta falta está haciendo eso en las iglesias? Que evangelice y discipule, que tengamos proyectos de evangelismo en el año, en enero, en febrero, no sé, a lo mejor usted puede tener un solo proyecto de evangelismo en el año. Bueno, está bien, pero tenerlo en mente, tenerlo en meta, tenerlo como propósito de la iglesia y anotarlo y tener planes y planes a corto plazo y planes a largo plazo. Y además, porque con la evangelización tenemos solamente el 10%, cubrir la parte del otro 90% que nos falta. ¿Dónde está esa? En el discipulado. Una vez que la gente dijo, sí, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, quiero cambiar mi vida, la vida que he llevado no es agradable delante de Dios, entonces hay que discipular. Entonces, es el primer desafío. Piensen en esto. Ser una iglesia que anuncie el Evangelio y que discipule. Número 2, sea una iglesia que se reproduzca. Qué triste. Estamos viviendo tiempos en los que los jóvenes no quieren hijos, quieren perros, sí, pero no quieren hijos. O sea, pensemos en la reproducción. ¿Tenemos misiones? ¿Tenemos congregaciones? ¿Tenemos iglesias que han salido de nuestros lomos? Creo que no. Y entonces pensemos en eso. Es un desafío. Número 2, el desafío número 2 es reproducirnos. El desafío número 3 es la necesidad de vivir como la iglesia primitiva. Una comunidad en la cual todos tenían el mismo interés, era un interés común. Tenían todas las cosas en común, dice el libro de Hechos. Entonces, si vendían sus propiedades, si repartían lo que daban de eso entre los pobres, para que no hubiera pobres. Estamos teniendo proyectos parecidos a eso. Tenemos un fondo de ayuda para los pobres. Si alguien viene y me dice, hermano, yo no tengo para comer, podemos ayudarle, hermano. Vamos a ayudarle. O tenemos áreas de trabajo en la iglesia de decir, hermano, abrimos una paletería y necesitamos ahí una persona que atienda, o 2 personas, o 3, o 4, yo no sé. O abrimos una tortillería. Uno puede decir, pues no, la iglesia no está como para esas cosas, o sea, ¿cómo nos vamos a ocupar en eso? Pues no, entonces hay que nombrar a los diáconos y que ellos vayan y hagan labores como esta. Entonces, hay muchas cosas en que pensar. Les dejo ahí eso, la necesidad de vivir en comunidad, de tener todas las cosas en común, de ver y velar unos por otros. Unos son más afortunados, otros menos, entonces ver por los menos afortunados. Trabajar para que no haya necesitados en la iglesia. Y bueno, pues tenemos pues que ver y velar porque no haya pobres, y ver y velar los unos por los otros. Quiero contarle una historia interesante de un hombre muy rico inglés. Él cuenta esa historia, es una historia real. Y él dice que cuando tenía 9 años, murió su padre, murió su madre, sus tíos no quisieron hacerse cargo, ¿y qué hicieron? Lo mandaron a un orfanato. Él entró en ese orfanato y él en ese primer año pues sufrió mucho, padeció mucho porque
Era un orfanato en el que pues, los ponían a trabajar 14 horas diarias y trabajaban en la cocina y trabajaban en el campo y trabajaban en los establos y trabajaban en el jardín. Entonces hacían todo tipo de trabajo los niños de ese orfanato. Entonces, y eran 14 horas de trabajo. Y el único premio que recibían era Navidad y recibían una naranja. Era todo lo que les daban en Navidad. O sea, no había juguetes, no había ropita, no había zapatos nuevos, no había nada más que una naranja. Entonces, en aquella Navidad sacaron a todos al patio y el director del orfanato trajo las naranjas para todos, menos para un niño, para él, para ese niño del que estamos hablando. Y él había intentado escaparse en verano, ya estábamos en invierno, y él tenía un castigo. Y por ese castigo no le dieron aquella naranja que esperaba con tanta devoción, con tanto gusto, pero le dijeron, para ti no hay naranja, para ti no hay naranja. Entonces él se fue muy triste a su lugar donde dormía, se tapó con una sábana y se puso a llorar. Eh, entonces, poco después, los niños se quedaron jugando en el patio. Poco después entró a un niño que entró ahí a su cuarto, o al cuarto donde estaban todas las literas, un niño que se llamaba William. Él menciona el nombre, William. Y dice que ese niño le quitó la sábana y le dijo, traigo una naranja para ti. Y le entregó una naranja, o sea, habían como eh, hecho esa naranja a los niños, porque no había, las naranjas estaban contadas y él no estaba contado entre esas naranjas. Entonces él pensó, ¿de dónde sacaron esta naranja? Pero resultó que los niños se habían reunido y habían a su naranja quitado un gajo, cada uno, y tomaron así toda la cáscara de una naranja bien peladita y ahí fueron metiendo los gajos. Entonces él estaba maravillado del amor, de la pues del interés que tenían por ellos, por él, por este niño. Entonces, aquellos compañeritos de él habían cada uno dado un gajo de su naranja y los ensamblaron en una cáscara para formar una naranja redonda y delicada. Y él comenta, este hombre, dice, fue el mejor regalo de Navidad de toda mi vida, porque me enseñó lo reconfortante que puede ser la amistad. Tenemos que ser amigos y velar unos por otros. La Escritura dice, hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y eso me enseñó lo importante que es la verdadera amistad. Así tenemos que actuar y vivir como iglesia. Es el tercer desafío, la necesidad de vivir en comunidad, amándonos los unos a los otros, como es el mandamiento de nuestro Salvador. Y el cuarto desafío, ser una iglesia para todos, donde haya lugar para todos. Hay lugar aquí en esta iglesia para las prostitutas, hay lugar para los homosexuales, hay lugar para los despreciados por la sociedad. La gente, por ejemplo, cuando sale de una cárcel y que no tiene trabajo y que no puede conseguir porque pues ya no tiene documentación o ya no es fácil conseguir un trabajo. Hay lugar para ese tipo de personas, hay lugar para los niños, hay lugar para los jóvenes, hay lugar para los ancianos. Tenemos que pensar en esto, tenemos que ser una iglesia para todos, para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para los niños, para todos, para todos. Amados hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová, como dice la Escritura, a benecer. Así que soñemos y trabajemos por nuestros sueños. Pensemos en estos 4 desafíos para la iglesia. Número 1, ser una iglesia que anuncie el Evangelio y que discipule. Número 2,
ser una iglesia que se reproduzca, que tenga hijos. Número 3, ser una iglesia que viva en comunidad. Y número 4, ser una iglesia para todos, en el que todos tengan lugar. Así que vivamos de esa manera y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Todo esto es pues voluntad de Dios. Así que reflexionemos y pensemos en esto y nuevamente damos gracias a Dios por este 35 aniversario de la Iglesia a la Santísima Trinidad. Oremos. Señor y Dios, gracias Padre porque tú nos has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos ser obedientes, Padre, queremos trabajar en nuestros sueños, Padre. Soñamos con una iglesia para todos. Soñamos con una iglesia que evangelice y que discipule. Soñamos con una iglesia en comunidad, Padre, que podamos cumplir ese sueño, no sé si a 5 años, a 10 años, a 35 años o hasta que tú vengas, esperando fielmente tu venida, Señor. Tú nos has prometido un lugar celestial, una patria que nos espera. Aquí somos extranjeros y peregrinos, pero tú nos has preparado para estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia. Bendícela, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, los que han escuchado este mensaje, y que nos pongamos manos a la obra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.